Buenas noches, queridos hermanos, hermanas, buenas noches. Les saludo cordialmente desde Guatemala. Mi nombre es Aldo Mexicanos y alabo al Señor por tener parte en este gran seminario. Yo le llamo gran seminario porque se están tocando temas que en nuestras congregaciones incluso no se tocan, y esto es de vital importancia. Y alabo al Señor por ser parte de algo tan grande y de mucha bendición para los hogares. Como usted, sabemos nosotros que la iglesia está formada de familias. Y qué tan importante es que las familias en Cristo vivamos bien, que vivamos felices. Y acá estamos aprendiendo cómo poder tener una familia integrada, una familia bien gobernada, una familia sana, una familia libre de contaminación. Y alabo al Señor porque pues también soy parte de esto, de algo tan importante para la iglesia. Y aprovecho la oportunidad para saludarles donde quiera que usted se encuentre. Sé que hay hermanos en México. Les saludo cordialmente. Como lo dije al principio, mi nombre es Aldo Mexicanos y pues les saludo de su hermano país Guatemala. También sé que hay hermanos en Estados Unidos, en Texas, en varios estados de los Estados Unidos. Con algunos tengo contacto y con muchos no, pero sé que nos une la sangre de Cristo. Y un día, aunque no nos conozcamos acá, un día vamos a vernos cuando el Señor venga por segunda vez. Esa es la esperanza de todos nosotros. Y por esa misma razón, estos seminarios son importantes porque nos educan, en este caso, en el matrimonio. Nos está educando el Señor a través de sus predicadores, su humilde servidor, pues, como Pablo lo dijera, pues vengo a ser como un abortivo. Y bendito Dios me da la oportunidad de participar en esta actividad tan importante. Agradezco también al Señor y agradezco al hermano Jorge Pérez que me ha dado la oportunidad, como también nuestro hermano José Medina Mendieta, al que le mando un saludo. Yo sé que está escuchando. Le saludo en el nombre del Señor, como al hermano Jorge, y a los hermanos predicadores reciban un saludo cordial de su servidor. Un saludo a todas sus congregaciones. Por favor, denles mi saludo. Pues yo sé que no nos conocemos, como le decía, pero nos une la sangre carmesí del Cordero de Dios y eso no tiene precio. En esta noche me han dado la oportunidad de exponer un tema titulado Que gobierne bien su casa y críe bien a sus hijos. Que gobierne su casa y críe bien a sus hijos. Vamos a orar para poder dar inicio a este tema. Y si me acompañan, por favor, donde usted esté, vamos a orar. Saludo a los hermanos de Chile, a los hermanos de Colombia, a los hermanos de Honduras, de Nicaragua, de Venezuela. Ayer escuchaba que en Venezuela también ya nos escuchan. Tengo hermanos en Cristo de acá en España. Espero puedan estar escuchando. Que el Señor les bendiga. Hace un tiempo nos enteramos que estamos siendo escuchados en Francia y ya vamos sobre los 61,000 oyentes, y yo alabo al Señor por esa bendición. Es un mandato del Señor predicar el Evangelio a toda criatura y edificarnos mutuamente. Es la voluntad de Dios, así que estamos haciendo la voluntad de Dios y vamos a recibir de Él la corona prometida para cada uno. Esa es nuestra esperanza, nuestra fe y lo que nos mueve cada día a tener una vida acepta, una vida agradable ante el Señor. Saludos a nuestro hermano también. Acaba de concluir un tema importante como el feminismo o el machismo, dos aspectos que no van de acuerdo a la voluntad del Señor.
Y yo pues saludo hermano, muy buen tema, como a cada uno de los hermanos que me han antecedido. Vamos a orar entonces hermanos, por favor, cierran sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, llegamos a ti para darte gracias, unidos por este medio que tú has proveído a la humanidad y que nosotros lo usamos para glorificar tu nombre, para poner tu nombre en alto, para predicar tu palabra. Y te pedimos, por favor, que tú en nuestro corazón y en nuestra mente pongas paz, que perdones nuestras maldades y que nos ayudes cada día, cada momento, a tener el deseo, tal y como lo decía David, a tener un corazón íntegro, un corazón de acuerdo a tu voluntad. Por favor, Padre, permite que en nuestro corazón nazca el deseo ferviente de servirte. Bendice mi lengua, mi mente, mi corazón, mi ser. Úsalo para bien, para alabanza de tu nombre. Bendice donde quiera que estén mis hermanos escuchando, amigos si los hay, también bendíceles en gran manera. Resguarda tu iglesia en este mundo violento, en este mundo de maldad, y ayúdanos a hacer luz en medio de todas las tinieblas que nos rodean. Padre, ayúdanos a aprender hoy y cada día cómo hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Y tener el deseo de ponerla en práctica. Bendícenos pues en esta hora que vamos a estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús te pido todo. Amén. Muy bien, ya habiendo pedido la bendición del Señor, vamos a iniciar con este tema que ya lo decía. El tema que gobierne su casa. Vamos a ir estudiando esta frase, que gobierne su casa y críe bien a sus hijos. Cuando la palabra de Dios dice críe bien, pues es porque también hay quien cría mal. Pero la voluntad de Dios es que los hijos se vayan a criar bien, que se críen bien. También hay casas que no tienen gobierno, que son casas desordenadas, lo cual no es grato delante de Dios. Porque el principio dice que gobierne su casa. Y hay casas que no son gobernadas. Vamos a iniciar entonces estudiando qué significa la palabra gobernar. Gobernar significa dirigir. Nuestro hermano que me antecedió hablaba sobre que la mujer es la reina del hogar. Que ella es la reina del hogar. Es la que enseñorea en el hogar. Es la que reina en el hogar. El significado, según el diccionario, dice que la mujer, que dice que gobernar significa dirigir, enseñorear, reinar y también señorear. Entonces, la mujer tiene una tarea específica según la palabra de Dios o según la palabra de Dios. Aquí vamos a separar la voluntad social. ¿Ya? Vamos a dejarla fuera porque estamos estudiando la palabra de Dios. Y como hijos de Dios, nuestra enseñanza se basa en ella. Nuestra vida debe de ser conducida de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, vamos a dejar de lado cualquier cosa que la sociedad nos enseña. ¿Por qué? Porque la sociedad enseña el machismo, pero también enseña el feminismo. Entonces, como lo decía nuestro hermano, realmente aquí queda fuera, porque eso no existe en la palabra de Dios. En la palabra de Dios existe nada más la verdad, con la cual debemos nosotros de conducirnos. Y aquí estamos aprendiendo en este seminario, en su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación, estamos aprendiendo cómo conducirnos en nuestro hogar, qué hacer en nuestro hogar,
¿Cuál es nuestra actividad en nuestro hogar, en el matrimonio? ¿Cómo debemos de ser en nuestro matrimonio? Estamos aprendiendo eso, y eso es importante. Muy bien, vamos a ir al texto en el cual se basa este estudio. Y por favor me acompañan en 1 de Timoteo, capítulo número 5. Capítulo número 5 y verso 14. Quiero pues que las viudas, oiga cómo dice, cómo empieza este versículo. Quiero pues una voluntad. Recordemos que toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Es inspirada por Dios. Cuando Pablo da su parecer, aclara, digo esto, no como mandamiento, eso lo aclara él, lo separa él, pero aquí no lo está separando. En otras palabras, la enseñanza de este versículo es de acuerdo a la voluntad divina del Rey, al cual nosotros le debemos nuestra vida y le debemos todo. Entonces, basado en eso, tenemos que entender que nuestra vida, en el caso de las mujeres, hermanas, dice la palabra de Dios. Quiero pues la voluntad de Dios, que las viudas jóvenes se casen. Aquí viene, críen hijos, gobierne su casa. Críen hijos, gobierne su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ninguna ocasión de maledicencia. El enemigo siempre anda tratando de acusar a la iglesia. El enemigo siempre anda tratando la manera de ponernos en mal con el mundo. Eso lo puede ver usted claramente, que cuando usted dice que es cristiano, sus ojos, los ojos del mundo lo ponen sobre usted para ver cuándo usted se va a equivocar, para señalarle su equivocación y decirle, ya ve, no dice que es cristiano, porque Satanás nos quiere acusar. No se recuerden el caso de Job, que Satanás dice que llegó a la presencia de Jehová y él acusó a Job y le dijo, quítale lo que tiene, lo que le has dado, y vas a ver cómo va a actuar. Lo que Satanás esperaba era que Job actuara mal. Ya sabemos de la historia. Entonces Satanás nos acusa. Por eso dice que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. De maledicencia. Nosotros tenemos que entender, hermanas, tienen que entender, que la palabra de Dios es verdad. Dice, críen hijos y gobiernen su casa. Entonces, vamos a ir desglosando. Entonces, decíamos que gobernar es dirigir, enseñorear, reinar y señorear. Hermanos varones, cuando lleguen a casa, sepan que la reina del hogar es nuestra esposa. Ella es la reina del hogar, ella es la que dirige el hogar, ella es la que gobierna el hogar, según la voluntad de Dios. La esposa es quien dirige en casa, es quien tiene la responsabilidad de hacerlo. Aquí hay una palabra muy importante. Dios designa a la mujer fundamentalmente criar a sus hijos. No significa aquí que los varones vamos a estar ausentes de la crianza de ellos. Pero ¿qué significa criar? Según la palabra de Dios, significa nutrir, alimentar, instruir, producir, engendrar, desarrollar. Vuelvo a repetir, criar significa nutrir, alimentar, instruir, producir, engendrar o desarrollar. Entonces la palabra de Dios dice que gobiernen su casa, que dirijan su casa, que sean reinas de su hogar y que a la vez que nutran, que alimenten, que instruyan, que
que desarrollen a sus hijos. Aquí tiene una participación fundamental las hermanas. Esta no es un derecho, el derecho no es un derecho reinar, yo soy la que mando. No, es una responsabilidad. Tenemos que entender la diferencia. Porque cuando surge el feminismo, surge el querer mandar, dos cosas diferentes. No es un derecho, es una responsabilidad. El dirigir su casa, el gobernar su casa, el nutrir a sus hijos, alimentar a sus hijos. Dice nuestro hermano, decía que la mujer debe de preocuparse por la alimentación de sus hijos. En la sociedad actual se cree y se basa la creencia en esto, la sociedad ha basado tanto la creencia en esto, de que hoy en día, y usted tal vez lo ha escuchado esa frase, ahora es importante que trabajen los dos, porque el dinero ya no alcanza. Yo siempre he creído que eso es mentira, que es una idea falsa que el mundo se creó, sobre lo cual se basa para muchas cosas. Porque nosotros como cristianos sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, entonces Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Lo importante aquí es que una mujer responsable, una mujer que sea responsable en su casa, va a ser una mujer que va a educar a sus hijos, va a instruir a sus hijos, va a alimentar a sus hijos. O sea, no va a dejar esta responsabilidad a la abuela, o sea, a la madre de ella, o a la suegra de ella, en este caso a la madre nuestra, hermanos. No va a dejar esta responsabilidad solo a quien le ayuda en casa, porque algunas hermanas tienen una ayuda en casa, una persona que trabaja en casa. Básicamente, la tarea de la hermana es la responsabilidad delante de Dios. Esto es importante, hermanas. No es algo que por machistas los varones querramos que se haga, porque entonces acusaríamos al Señor de machista. Es Él el que ha ordenado de esta manera el hogar. El otro día le decía a mi esposa, platicaba con ella anoche precisamente de este tema. La esposa que ayuda a su esposo con su salario, trabaja la esposa y trabaja el esposo y ayudan algunas cosas, ayuda en lo que puede. El esposo no ayuda o no hace lo que puede, el esposo tiene que cumplir con todas las necesidades de la familia, de la esposa, de los hijos. No es un tema de que a ver hasta dónde puedo. Nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestra familia, con sus necesidades, de ganarnos el sustento con el sudor de nuestras frentes. Esa es nuestra responsabilidad como esposos. Si la esposa trabaja, va a aportar lo que pueda. Ella no se puede tomar y no se va a tomar la responsabilidad completa. Porque naturalmente, desde el principio no fue así. Sino, esa tarea le toca al esposo. Y de igual manera, la tarea de la esposa, según la palabra de Dios, no puede transferirse al esposo ni tampoco a otras personas, porque es imposible que ya sea la abuela, la persona que trabaja en casa, la hermana, la tía, vaya a educar bien a sus hijos. No va a ser así. Los vaya a alimentar bien. No va a pasar así. No hay nada mejor que la madre atienda a su familia, a su esposo y a sus hijos. ¿Cómo lo atienden a usted en casa, hermano? ¿Lo atienden bien o no? Hermana, ¿cómo atiende usted a su esposo? Piénselo. Y no lo haga porque yo lo digo. Hágalo porque el Señor, dentro de su voluntad, ha designado que es una responsabilidad para usted.
Es un privilegio, es un ministerio que Dios le ha entregado en sus manos. ¿Por qué? La formación de una generación después de usted, el Señor se la ha destinado en sus manos. Está bajo su responsabilidad. Esa es un privilegio. Yo siempre digo que aquello que se toma como un privilegio no pesa igual que aquello que se toma como una obligación. Aquello que se toma como un privilegio jamás va a tener el mismo peso que aquello que se toma como una obligación. Eso pesa demasiado. Y tarde o temprano hay que tirar ese bulto. No, nosotros tenemos que entender, hermanas, ustedes tienen que entender, perdón, que su tarea en el hogar es muy importante. Su papel como esposas es muy importante. En Génesis 2:18, si no estoy mal, dice que Dios decidió criar a la mujer y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Lo que el esposo no puede hacer por estar ocupado ganando el sustento de la casa, usted lo hace, que es gobernar su casa y criar a sus hijos. Ya les decía que criar significa varias cosas. No solo es ver que crezcan, no solo decir, bueno, mi hijo está creciendo, sí, pero recuerde que los hijos crecen física, emocional, espiritual, psicológicamente. Entonces, en todos esos aspectos, usted, hermana, debe de estar presente como responsabilidad fundamental suya. Nosotros los varones debemos también de trabajar a la par de la hermana, pero ella es la que dirige, ella es la que gobierna, ella es la que enseñorea, ella es la reina del hogar. Nosotros vamos a apoyar esa tarea. La voluntad de Dios es que gobierne su casa. Pero el gobierno de su casa, y aquí hay algo importante, un gobierno de un país puede haber gobierno bueno o malo. Un gobierno de un municipio puede haber gobierno bueno o malo. En el hogar, en el matrimonio, puede existir también un gobierno bueno o un gobierno malo. Esto es importante meditar. ¿Cómo estoy gobernando mi casa? Pregúntese, hermana. Hágalo. Si lo está haciendo bien, el Señor le va a dar a usted un premio. Aquel premio que todos perseguimos. Porque ese es un ministerio para usted también. Atender su hogar. Qué bien se siente uno cuando llega a casa y lo atiende como un rey. Pero si no, las cosas no marchan bien. El hogar se empieza a desordenar. Hice una anotación aquí, decía, ojo, algo importante, dice, es quien tiene la responsabilidad, diferente a decir un derecho. Es que yo soy la que mando aquí. No, usted es la responsable. En el matrimonio, ninguno de los dos manda como el que más manda o el superior, ni el esposo ni la esposa. El esposo es la cabeza del hogar, es sobre el que pesa muchas responsabilidades, ¿ya? Pero no significa que sea el mandamás del hogar. La esposa tampoco manda en el hogar, no debe ni el esposo ni la esposa imponer su palabra, no debe de imponerla. ¿Por qué razón? Porque eso va contra la voluntad del Señor. Cada uno tiene asignada una tarea. Cada uno tiene asignado un privilegio. No se olvide que debe tomarlo como un privilegio, lo que el Señor le ha dado a usted, y no un deber. Porque si es un deber, pesa. Y tarde o temprano al deber se renuncia. Entonces, usted tiene un privilegio, hermana. Hermanos, varones, nosotros tenemos privilegios. Porque nosotros no nos podemos andar quejando. Ganar dinero. Sí, es que ya quieren para esto, no me alcanza para lo otro. Y no debemos andarnos quejando. Es
un privilegio que Dios nos ha dado de luchar, de trabajar duro para que a nuestra familia no les falte lo necesario. Dios nos va a bendecir. Aquí viene algo importante, hermana, hermano, hagamos lo que Dios nos dice y Dios nos va a bendecir. De eso no tenga la menor duda. No nos olvidemos de algo. El llevar a cabo estos mandamientos, que son mandamientos, nos garantizan muchas cosas. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Lo que estamos aprendiendo es hacer lo justo. Lo justo. Sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Quiere usted? Quiero yo. Queremos nosotros tener los oídos del Señor atentos a nuestras oraciones. Entonces hagamos lo que a Él le parece bien, porque Él es nuestro Rey. Muy bien, vamos entonces rápidamente a continuar. La palabra de Dios designa actividades o tareas para cada miembro del hogar. Hablaba de esto anteriormente, que el esposo tiene una tarea y no nos debemos de quejar por eso, hermanos. Que no le pese a usted dar hermana, que su esposo vea que no le pese dar su gasto. Porque eso es un privilegio de él. Tenemos que darlo, hermanos, alegres, felices, sabiendo que estamos cumpliendo con el Señor y con nuestra familia. Hermanas, cuando usted sirva a su esposo, cuando usted atienda a sus hijos, cuando usted gobierne bien su casa, no se sienta mal. Dele gloria al Señor. ¿Por qué razón? Porque está haciendo lo que a Dios le agrada. Y esa es una bendición grandísima para nosotros. Hacer lo que a Dios le agrada. Porque nos da muchas garantías. Cuando la palabra habla en el libro de Timoteo, enfatiza esta instrucción a las hermanas. Gobierne su casa. En Génesis le decía 2:18, dice que habla sobre la tarea que según la voluntad de Dios es desde el principio. Ayuda idónea. Si usted, hermana, se va a trabajar, descuida a sus hijos y descuida su hogar, ¿quién va a hacer su tarea? Si el hermano también anda trabajando, ¿quién va a criar a los hijos? ¿Quién lo va a hacer? ¿La suegra? ¿La madre? ¿De cualquiera de los dos? ¿La persona que contratan para atender la casa? ¿Ella va a criar a sus hijos? ¿Será esa la voluntad de Dios? Solo hay una respuesta: no. No es la voluntad de Dios. Por eso el Señor designó desde el principio, 2:18 de Génesis, dijo: le voy a hacer una ayuda idónea. Hermana, su esposo necesita que usted ayude en casa para criar a sus hijos, para alimentar a sus hijos, para nutrir a sus hijos, para instruir a sus hijos. No se olvide, instruir, alimentar, ¿de qué manera? Física, emocional, espiritual y psicológica. Física para el crecimiento, un buen crecimiento, un buen desarrollo. Emocional y psicológica van de la mano, que sean personas del futuro seguras, personas de bien, personas que en su corazón no resguarden resentimientos, porque cuando los hijos se sienten abandonados en casa porque los dos trabajan, puede incluso hasta nacer un resentimiento que pueda producir en ellos sentimientos futuros malos. Espiritualmente, fundamentalmente, una tarea importante sería una lectura de un versículo de la Biblia con sus hijos, hermana, porque es una instrucción para que sus hijos en el futuro sean servidores del Señor. Pero si los gobierna cualquier otra persona, si les va cualquier otra persona que no sea usted, hermana, los cría, pues no esperemos que haya un crecimiento de esas 4 facetas: espiritual, física, emocional y psicológica, que sea correcta. No se vaya a asustar si cuando usted llegue a casa o conforme el tiempo vaya a ver en ella ciertas similitudes en caracteres o en reacciones a la persona que cuida su casa o que trabaja en casa
o a su suegra o a su madre. Porque si eso no se vaya a extrañar, porque va a pasar, porque sus hijos lo están creando cualquiera menos usted. Y esto no es agradable. Recuerden que la voluntad de Dios es que tengamos hogares sanos. Y esto no es sano para los hijos. Según la palabra de Dios no es sano para los hijos. Según la palabra de Dios no es bueno. Delante de Dios no es bueno. Recuerden un versículo muy importante que dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estamos aprendiendo, hermanas, con ustedes y hermanos, ustedes que están aprendiendo, es para que también instruyan a sus esposas, estudien este tema. Es importante que lo estuvieran escuchando juntos, porque eso es parte de ser cabeza de hogar, que realmente pues se puedan edificar juntos, toquen temas como estos que son trascendentales para que el hogar se mantenga sano. Dice también en el caso de los varones, las actividades laborales absorben su día. Y eso es cierto, llegamos a casa, pero no es permitido llegar cansado a casa o con una cara de cansado o con un carácter de cansado. Tenemos que llegar felices porque llegamos a casa. Pero es importante también cómo nos reciban, cómo nos hagan sentir. Es por eso que la esposa juega, como les decía anteriormente, un papel importante según el Señor. Un papel muy importante. Es importante recalcar que cada uno, esposo y esposa, juegan papeles importantes, cada uno en el rol, aquí hay una palabra, el rol bíblico que Dios instituyó. El rol, hermana, del cual estamos predicando en esta noche, no es algo que yo pienso. Es según la palabra de Dios. No es porque sea machista. Porque luego de repente hasta nos acusan de ser machistas. No, es que me querés tener encerrada en casa, por ejemplo. Bueno, yo no quiero tener encerrada a mi esposa en casa como que fuera una cárcel. Tampoco creo que Dios así lo quiera. Pero tampoco quiere el otro extremo, que se desentienda de sus responsabilidades bíblicas, porque no es conforme a la voluntad de Dios. Y aquí viene algo importante. Queremos recibir la corona, hagamos lo que a Dios le agrada. Hagamos lo que a Dios le agrada. Tenemos que ser obedientes. Sin embargo, es importante mencionar que la tarea de gobernar la casa y criar a los hijos no es una tarea solamente, y cuando hablo de solamente es decir, bueno, llego a casa y que mi esposa le hable de Dios a mis hijos, que ella alimente. Podemos colaborar, no se olvide, hermano varón, usted y yo debemos colaborar con nuestras esposas. Es una forma de mostrar nuestro amor hacia ellas y hacia nuestros hijos, porque si no, que entonces sí caemos en el otro lado, que es el machismo. No, yo soy el hombre, yo tengo que, por ejemplo, yo tengo que ayudar a ella, su tarea es ayudar, no hacer nada de eso. Eso ya es ser machista, y eso tampoco es bueno delante de Dios, ¿no? Tampoco es bueno. Podemos colaborar con nuestras esposas, pero la reina, la que enseñorea en esas tareas es la esposa. Es su responsabilidad, ¿ya? Y nosotros apoyarla por amor. Porque recuerden que el matrimonio se basa en el amor. No necesariamente en un documento firmado por ambos donde se juraron amor. Se basa en el amor. En eso se basa, en el amor. Entonces, por amor, pues se debe de apoyar a la esposa. Pero como para el Señor, recordemos que esto es parte de lo que al Señor le agrada, porque en 1 Corintios 14:40 dice que hágase todo decentemente y con orden. El Señor instituyó un orden en el hogar, en el matrimonio, y como les decía anteriormente, y vuelvo a repetirlo, cada uno tiene un rol distinto. No podemos tener el mismo rol. Porque si los dos tomamos el mismo rol, trabajar, hacer todo fuera de casa y llegar a casa como que
llegar tanto el hombre como la mujer a descansar, a bañarse y a dormir y dejar que, bueno, y que alguien más instruya a los hijos, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. No la estamos haciendo. Fíjense que esa es una de las razones por las que incluso en la misma iglesia hay hijos rebeldes. Pero yo siempre digo, los hijos son según la educación que se les ha dado, según cómo lo hayamos instruido, cómo lo hayamos nutrido, así van a ser ellos. La voluntad de Dios es que sus hijos y los míos sean hijos obedientes. Pero eso también depende de cómo se gobierna en la casa. Si se gobierna mal, entonces definitivamente va a haber problemas. Hay un problema en la juventud. Se dice que hay una edad donde se ponen bien rebeldes. Yo creo que Dios puede hacer que eso sea distinto y por supuesto la acción de cada uno de nosotros juega un papel importante. La acción de criar correctamente a nuestros hijos. Y esto es hacer las cosas en orden. Dios las ordenó así. Bueno, entonces yo impongo mi orden. Bueno, alguien me podría preguntar, bueno hermano, ¿qué hago si yo trabajo y no me da tiempo? Lo único que puedo decirle es, ¿qué tipo de relación quiere usted tener con el Señor? ¿Qué tipo de obediencia quiere usted tener delante de Dios? Y según su decisión, así actúe. Si usted quiere tener una obediencia correcta delante de Dios, usted va a saber hacer lo que debe hacer. Si usted no quiere tener una obediencia completa, pues de igual manera va a actuar. Obedezca, haga las cosas según desea obedecer al Señor, porque el Señor ya nos da los parámetros, ya nos dice qué hacer y qué no hacer. Por lo tanto, la decisión es de cada uno de nosotros. Hermana y hermano, un problema que se tiene en la sociedad es de que muchas veces se le pone más cariño y más amor a cualquier otra cosa menos al hogar. Si le pone mucho amor a su trabajo, está jugando, como se dice comúnmente, con fuego, porque no es bíblico. El trabajo, un día usted va a tener que dejar el trabajo, o un día ya no va a poder trabajar ahí por su edad. Entonces van a quedar sus hijos. ¿Conoce usted personas que cuando ya son de una edad, de la tercera edad podría decirse, son abandonados por los hijos? ¿Sabe por qué? Porque es el reflejo de su enseñanza. No son los hijos así porque quieran, sino así se les educó. Porque tal vez lo mismo hicieron cuando ellos tuvieron la oportunidad de criarlos, de criar a sus hijos. Pero no lo hicieron, ahora existe el abandono para ellos también. Es que Dios es maravilloso y nos da la metodología para poder vivir felizmente. Pero muchas veces, irónicamente, lo que queremos es vivir mal y no felices. Y esto lo digo por las acciones que a veces tomamos. El tiempo avanza y continuamos. Dice, dice, debemos de tener muy claro cada uno cuál es el rol básico según el Señor. Aquí estamos aprendiendo y el tema de hoy, que gobierne su casa y que críe bien a sus hijos, es un tema específico para las hermanas, que nos incluye a nosotros en el tema de colaborar. Ya dije, no es posible que tampoco que nosotros nos hagamos de la vista gorda, como se dice, y dejemos toda la tarea a la esposa, porque también se cansa. Podemos y debemos de apoyar, hermanos. Pero el Señor ha designado como una responsabilidad y un privilegio a las hermanas el criar, el nutrir, el alimentar a sus hijos.
A las hermanas se les ha designado la tarea de gobernar bien su casa y criar bien a sus hijos. Otra versión dice que tengan hijos que cuiden su casa. Dice, ya lo escuchábamos en el tema anterior, que la mujer sabia, ¿cuál es la mujer sabia? Vayamos a aquel texto que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Significa que cuando dice la mujer sabia, entre paréntesis podemos colocar la mujer que teme a Dios. La mujer sabia o la mujer que teme a Dios edifica su casa, la construye. Y la necia, que es lo contrario a sabia, que es lo contrario a temer a Dios, o sea, la que no teme a Dios, y aquí es lo importante, porque como cristianos podemos decir que tenemos temor a Dios, pero no es lo que digamos, sino lo que hacemos, lo que a Dios le agrada. Yo puedo decir que le temo a Dios, pero con mis acciones digo lo contrario. Recordemos lo que dijo el Señor de su pueblo Israel. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Entonces nosotros debemos ser obedientes. Obedientes al Señor. Obedientes a Dios. Que tengan hijos y que cuiden su casa. Es otra versión. Ahora les voy a poner un ejemplo de mujeres admirables. Vamos a ponerle ese título a esta parte del tema. Mujeres admirables y ejemplares, como en la palabra pueden haber muchas. Vamos a tomar a dos personas que según Pablo le hace ver a Timoteo. Dos personas. Loida, la abuela de Timoteo. Eunice, la madre de Timoteo. Miren el papel tan importante. Si usted, hermana, educa, cría bien y gobierna bien su casa, gobierna bien su hogar, juega ese rol importante en el matrimonio, ¿qué va a pasar? Sus hijos también van a copiar lo mismo y lo van a volver a hacer con sus hijos, o sea, con los nietos suyos. ¿Y qué va a pasar ahí? Que también ellos van a ser temerosos de Dios, van a hacer lo que a Dios le agrada, como fue el caso de Loida, que sin duda alguna hizo una buena tarea. Ella fue una mujer obediente a Dios, según lo que hemos aprendido en esta noche, gobernaba su casa sin duda, y crió bien a Eunice, su hija, que Eunice lo volvió a hacer con Timoteo. Entonces, la palabra nos pone un ejemplo para que entendamos que claro que sí se puede hacer. Claro que se puede hacer. Debe de renunciar a lo que usted debe de renunciar, no se olvide. Debe de renunciar a lo que debe de renunciar. Si hay algo en su vida que obstruye que usted lleve a cabo correctamente este mandamiento, hágalo a un lado por amor. Entonces no va a ser pesado. Pero si no lo hace por amor, si no lo hace con un privilegio, entonces va a pesar mucho y le va a costar mucho llevarlo a cabo. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ahí adelantito, hermanos, capítulo 1 y versículo número 5, y dice así: trayendo a la memoria, oiga bien como dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe no fingida que habitó primero en tu abuela Loida.
Ve, hermana, cuál es su rol. Ve qué tan importante es criar a sus hijos correctamente. No le deje la tarea a nadie más, porque entonces no va a tener buen resultado. Recordemos aquello que dice que lo que sí siembra, se cosecha. Y en tu madre Eunice, y estoy seguro, dice Pablo, que en ti también. La fe no fingida. ¿Por qué estaba seguro Pablo? Porque había 3 generaciones ahí representadas, de personas que adoraban a Dios y que eran respetuosas de Dios. No se olvide que adorar a Dios también significa obediencia. También significa obediencia. Así que será posible, claro que sí es posible. Y Pablo lo habla de 3 generaciones. Loida hizo su trabajo con Eunice, su hija, quien a su vez lo hizo con Timoteo. Una crianza ejemplar en la palabra de Dios. Hechos 16:1. Vamos a ir a este texto casi concluyendo. Hechos. El libro de Hechos, capítulo 16. En verso 1 dice: Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. La palabra de Dios trae a la memoria hasta este tiempo el nombre de Loida, Eunice y Timoteo. De Loida e Eunice como mujeres ejemplares, y de Timoteo como el resultado de eso, de esas mujeres responsables con Dios. Si usted, hermana, hace lo que Dios le pide, usted es responsable con Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no se olvide, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La familia se desarrollará correctamente en el Señor con una buena intervención de ambas partes. El esposo no puede ser irresponsable de no llevar a casa el sustento. Eso no puede pasar. Porque entonces sus oraciones, hermano, va a tener estorbo. La palabra de Dios lo dice. Hermana, si usted lleva a cabo su rol en el hogar, en el matrimonio como se debe, no vaya a olvidar y espere muchas bendiciones del Señor. Porque el Señor le va a sustentar a usted y a los suyos. Hermanos, tanto hermanas como hermanos, ¿queremos tener un hogar sano? Pues en este seminario estamos aprendiendo mucho para tener hogares y matrimonios sanos. Hermanas, gobiernen su casa. Si hasta ahora por cualquier razón no lo han hecho así, gobiernen su casa a partir de hoy y críen bien a sus hijos. Si lo llegan a hacer, van a recibir bendiciones del Señor. Ahora ya sabemos cómo hacerlo. El que sabe hacer lo bueno, ahora ya sabemos hacer lo bueno. Y no lo hace, espero que sí lo hagamos, porque si no, le es pecado. Le es pecado. Un tema controversial, como se dice normalmente, que seguramente tal vez en las congregaciones no se toca, no sé por qué razón, pero hay que tratar cada tema. Hermano, recuerde que si usted no provee para los suyos, viene a ser peor que un incrédulo. Hermana, por lo tanto, así como el hermano, como nosotros los varones, delante de Dios tenemos responsabilidades innegables. No podemos renunciar a ellas, hermano varón. Esa responsabilidad Dios nos la dio y tenemos que hacerlo. Así que no puede decir usted, es que no hay dinero para eso.
Pídale a Dios. Usted me va a decir, bueno, hermano, lo que pasa es que tal vez usted tiene mejor trabajo que yo. Pídale a Dios. Porque si usted piensa así, entonces su Dios no es el mío. Porque mi Dios va a proveer todo lo que necesito. Hoy escuché una frase en la noche de alguien de una secta religiosa y decía algo. Dios sabe que usted necesita comer. Dios sabe que usted necesita vestir. Dios sabe lo que usted necesita, hermano, y lo que yo necesito. Él lo sabe. Él lo va a proveer. Él lo va a proveer. ¿Por qué? Porque si nosotros somos obedientes, tenemos garantía delante de Dios. Y ahora hemos aprendido algo más, hermanas principalmente, para ser obedientes. Hermanos, también tenemos que participar. Participar. La reina del hogar es la esposa. No es por voluntad de hombre. La voluntad del hombre es libertinaje total. Es por voluntad de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pueblo de Dios, regidos bajo sus mandamientos. Y qué alegre es ser hijo de Dios. Somos pueblo de Dios. Así que, querido pueblo de Dios, vamos a orar. Si me acompañan para darle gracias al Señor, agradezco nuevamente la sintonía de ustedes y de aquellos que lo estarán haciendo posteriormente. Que el Señor les bendiga, que llene sus hogares de paz, de armonía, de felicidad. No dudemos que Dios nos lo va a dar todo. Va a añadir lo que necesitemos a nuestra vida. Primero busquemos lo que a Él le agrada. Primero hagamos eso. Y Dios va a dar todo lo demás. Les pido que por favor oren conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias juntamente con mis hermanos con los cuales estoy unido de forma virtual por este tiempo que nos has dado para meditar en tu palabra. Produces tú, dice tu palabra, que tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Produce en mis hermanas cambios que necesiten hacer. En los hermanos, también en nosotros, cambios que necesitemos hacer. Porque debemos de actuar justamente. Bendice a todos los hijos de los hogares de la iglesia. Y que como padres tengamos la capacidad de criarlos correctamente. Quita de nosotros, de nuestros matrimonios, cualquier estorbo para ejecutar correctamente tu voluntad. Líbranos de todo mal. Bendice a tu iglesia en cualquier lugar. Padre, muchas gracias por darme esta oportunidad. Gracias por este tiempo y gracias por tu amor inefable. Con este tema, Padre, termino mi participación en este seminario histórico. Gracias a ti se está llevando a cabo. Bendice esta radio, bendice a los hermanos que dirigen, a los hermanos que están trabajando duro en ella, a los predicadores, para que todos tengamos una vida recta y el enemigo no haya ocasión de tacharnos o de maldecirnos. Quita de nosotros toda actitud o carácter o pensamiento contra tu voluntad y ayúdanos a regirnos bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús hemos orado a ti. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor les acompañe en su vida y no nos olvidemos de algo. Tal vez no nos conozcamos ahora y tal vez no vamos a hacerlo nunca en esta tierra. Tal vez a algunos sí nos vaya a dar el privilegio de conocernos, pero hay una gloria, hay una eternidad para conocernos, porque vamos a estar con el Señor eternamente y para siempre. Luchemos y batallemos para llegar a aquel lugar. Hay un lugar tan precioso
hay un lugar más allá y por eso vamos a hacer su voluntad siempre. Que el Señor les bendiga. Me despido de ustedes, su hermano, su servidor, Aldo Mexicanos. Les saludo desde Guatemala. Reciban un saludo cordial de las Iglesias de Cristo de Guatemala. Y por favor, den mis saludos a sus congregaciones. En el nombre del Señor les saludo. Hasta pronto, hermanos. Buenas noches.